Hola, como lo señalamos en el anterior video, en la jurisprudencia 1 del 96 o de 1 del 96, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley burocrática, al estimar que era incorrecto que a los organismos descentralizados como CEPOMEX y las relaciones con sus trabajadores deben ser regulados por el apartado B del artículo 123 constitucional, pues dijo la Corte que estos organismos no realicen funciones inherentes a las facultades del Ejecutivo Federal o del Gobierno del Distrito Federal, sino que realizan actividades económicas, aunque no con fines de lucro. De ahí que las relaciones de estos organismos con sus trabajadores, dijo, deben regirse por el apartado A del referido artículo 123 constitucional. Sin embargo, como lo anunciamos, dicha jurisprudencia, ante la generalidad de sus conclusiones, provocó diferentes interpretaciones por parte de los tribunales colegiados en el país. Una de ellas consiste en que si bien un conflicto entre un trabajador y un organismo descentralizado debe sustanciarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, eh, en términos del apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, ello solo es en el aspecto procesal, pues en el tema de derechos y prestaciones laborales, que es la parte sustantiva, debe aplicarse la ley burocrática, pues los organismos descentralizados siguen siendo entes del Estado con independencia de la naturaleza de sus funciones. Otra interpretación consiste en que la jurisprudencia tiene el alcance de que no solo el procedimiento debe llevarse bajo las reglas del apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, sino que también en lo relativo a los derechos y obligaciones, que es la parte sustantiva, debe aplicarse la Ley Federal del Trabajo. Una interpretación más de dicha jurisprudencia fue que aunque procesalmente se sustanciara ante la Junta los conflictos laborales entre los organismos descentralizados y sus trabajadores, en términos de la Ley Federal del Trabajo, que en lo relacionado a los derechos y obligaciones se aplicarían las normas que dichos organismos tuvieran, con independencia de que sustentaran en los apartados A o B del artículo 123 constitucional y que inclusive podían disfrutar de derechos contenidos o derivados de ambos apartados. Otra interpretación establece que si el organismo descentralizado rige las relaciones con sus trabajadores con normas bajo el apartado B del artículo 123 constitucional, debe conocer del juicio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Como es de suponer, tanto la referida jurisprudencia 1 de 1 al 96 como los criterios adoptados por los tribunales colegiados en el país provocaron una falta de certeza jurídica a las partes, lo que es contrario a lo pretendido con la emisión de las jurisprudencias. Ante ello, en términos de lo previsto en la Ley de Amparo, dicha jurisprudencia fue sustituida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el mismo órgano que emitió la sustituida, y en una nueva jurisprudencia 10/2021 concluyó que el artículo 1 de la ley burocrática es constitucional al incluir a los organismos descentralizados como parte de los poderes de la Unión o del Gobierno de la Ciudad de México, y señaló que el legislador tiene plena libertad configurativa para determinar el régimen laboral que pueden regir las relaciones de los trabajadores de tales organismos descentralizados. Para arribar a tal conclusión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente. Recordó las diferentes interpretaciones que han hecho los tribunales colegiados de la jurisprudencia 1 de 1 al 96, lo que provoca falta de certeza jurídica de las partes, dijo la Corte. Consideró que era necesario adecuar a las circunstancias actuales la interpretación de las leyes. Reconoció que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al crear la jurisprudencia 1 de 1 al 96, interpretó de manera incorrecta el artículo 123, apartado A de la Constitución Federal, en la parte relativa a las empresas descentralizadas, lo que la llevó, dijo la Corte, sin razón para ello, a declarar inconstitucional el artículo 1 de la ley burocrática. También la Corte señaló la necesidad de modificar el criterio de que indefectiblemente el referido artículo 123, apartado A de la Constitución Federal, establece que las relaciones laborales de los organismos descentralizados y sus trabajadores se rigen conforme a tal apartado. Que ellos así, dijo,
Tal apartado A no impide que los decretos de creación de tales organismos determinen que las relaciones con sus trabajadores se adscriban al apartado B del mismo artículo 123. Ello, dice, porque una cosa es su sujeción al orden federal del organismo descentralizado y otra distinta es el régimen laboral que el Congreso de la Unión o el presidente de la República consideren más conveniente para que tales organismos cumplan los fines encomendados por la ley. Que la Constitución Federal, dijo la Corte, solo establece de forma clara y expresa el régimen bajo el apartado A para las universidades e instituciones de educación superior y la banca de desarrollo, pero no para el resto de organismos descentralizados. En ese sentido, la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión de política pública, donde el creador del organismo descentralizado federal, como el Congreso de la Unión o presidente de la República, deciden su régimen laboral a fin de lograr de mejor forma la finalidad de su creación. Que en términos de la publicación del Diario Oficial de la Federación de 14 de agosto de 2020, se advierte que en México existen 107 organismos descentralizados y en su gran mayoría, dice, ubican su régimen de trabajo en el apartado B del artículo 123 constitucional, otros en el apartado A del mismo artículo y otros en ambos apartados. Que reconociendo, dijo la Corte, la amplia variedad de particularidades en las que se encuentran las relaciones laborales de los organismos descentralizados federales, y tomando en cuenta que el artículo 123 constitucional no establece una regla absoluta acerca del régimen laboral de tales organismos, dice la Corte, resulta procedente o resultó procedente sustituir la jurisprudencia 1 del 96, lo que además es acorde a lo previsto en el artículo 116, fracción sexta de la Constitución Federal, que prevé la libertad de elección del legislador secundario para regir las relaciones laborales de los organismos descentralizados, ya sea en el apartado A o B del artículo 123 constitucional, por lo que no existe un régimen laboral mejor o peor, sino libertad de configuración. Que ante ello, la determinación del régimen laboral de un organismo descentralizado es una decisión esencialmente de política pública que corresponde al legislador o ejecutivo. Derivado de lo anterior, dijo, la visión de que los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo obedeció, dijo, a una visión formalista que la Corte ha ido gradualmente abandonando a través de diferentes criterios. Con motivo de ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su pleno, determinó que el artículo 1 de la ley burocrática no es inconstitucional, pues al disponer que dicha ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de, entre otros, los organismos descentralizados, ello implica que la sujeción a este mandato dependerá de lo que haya dispuesto la ley o decreto de creación del organismo descentralizado acerca del régimen laboral que en cada caso corresponde. Por ello, y toda vez que de la Constitución Federal no se deriva el régimen laboral de los organismos descentralizados, salvo, como se dijo, para las universidades de educación superior y banca de desarrollo, deberá atenderse al régimen que haya determinado el Congreso de la Unión o Ejecutivo Federal en uso de la libertad configurativa, a fin de lograr de una mejor forma su finalidad. Finalmente, la Corte aclaró que esta nueva jurisprudencia, esto es importante, no podía modificar situaciones de hecho ni generar afectación a la seguridad jurídica tanto de las instituciones como de los trabajadores. Otra aclaración que hizo la Corte a propósito de la nueva jurisprudencia es que no podrán lesionarse derechos que los trabajadores hayan obtenido a través de las negociaciones individuales o colectivas con la parte patronal. Otra aclaración fue que ni la jurisprudencia 1 del diagonal 96 ni la que la sustituye producen el efecto de modificar las relaciones jurídicas durante el tiempo que duró el vínculo. Y una aclaración más fue que todos los posibles conflictos laborales suscitados o que en el futuro se susciten deben resolverse conforme al apartado A o B del artículo 123 constitucional, según lo dispongan las leyes o decretos de creación respectivos de dichos organismos. Hasta aquí las consideraciones de la Corte para sustituir la jurisprudencia 1 diagonal 96. Ahora, es pertinente evidenciar
que el criterio contenido en la jurisprudencia 10/2021 trata de aclarar, y estimo que para los asuntos que siguen substanciándose ante las juntas federales y que una de las partes es un organismo descentralizado, que la jurisprudencia 1/96 no modificó las relaciones jurídicas con sus trabajadores. Esto es importante, porque sin decirlo de manera específica, creo, la Corte está dando un lineamiento a los tribunales colegiados para que resuelvan el fondo de esos asuntos, esto es, lo relativo a los derechos y obligaciones laborales, tomando en cuenta la norma aplicable al caso, ya sea con el apartado A o B o ambos del artículo 123 constitucional, con lo que trata de corregir el error de interpretación que se hizo de la jurisprudencia 1/96 del artículo 123 apartado A de la Constitución Federal. También estimo que es posible concluir, aunque la Corte no lo haga de manera clara, que al declararse constitucional el artículo 1 de la ley burocrática, ello trae como consecuencia la aceptación de que los organismos descentralizados federales forman parte del Ejecutivo Federal y, por tanto, cualquier conflicto suscitado entre ellos y sus trabajadores debe conocerlo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a partir de la vigencia de la jurisprudencia 10/2021, esto es 31 de enero de 2022, con independencia de que resolver el fondo del asunto apliquen o sean aplicables las normas que el decreto o ley de creación del organismo establezca, ya sea conforme al apartado A o B del artículo 123 constitucional. Del mismo modo, es posible interpretar que si resulta que en uso de su libertad configurativa el Ejecutivo Federal o Congreso de la Unión determinaron que un organismo descentralizado rija sus relaciones conforme al apartado A del artículo 123 constitucional, deberá conocer del juicio la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y que a partir de su desaparición sería un tribunal laboral de asuntos individuales del Poder Judicial de la Federación y no el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Veremos cómo se van dando las interpretaciones por parte de los tribunales colegiados, plenos regionales, salas y pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias y hasta pronto.